Unidad 1. Propiedades físicas y químicas de la materia. Comenzaremos haciendo una introducción a las diferentes propiedades que tiene la materia, ya que la unidad 1 es una introducción de ciertos conceptos que utilizaremos cuando apliquemos las propiedades físicas y químicas de la materia a los balances en procesos industriales. Entonces, por las propiedades físicas, las propiedades de la materia se dividen en propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin cambiar la estructura interna de la materia. Si ponemos un pequeño ejemplo, si digamos que la propiedad que se quiere medir es el punto de congelación del agua, nosotros podemos medir esto, ¿verdad?, con un termómetro, pero el agua sigue siendo agua. Es decir, si nosotros tenemos agua en estado líquido, la congelamos, medimos ese punto de congelación, pero el agua, aun cuando cambia de estado, sigue siendo agua. O sea, podemos medir esa propiedad sin cambiar la estructura interna del agua, ya sea el punto de congelación o el punto de ebullición. El agua sigue siendo agua, así esté en forma de vapor, así esté en forma líquida o esté en forma sólida. Sigue siendo agua. Podemos medir esa propiedad, por ejemplo, el punto de congelación y el punto de evaporación. Si hablamos de propiedades químicas, las propiedades químicas de la materia, para poderse medir, hay que someter a la materia a un cambio químico, ¿verdad? Sufre un cambio químico. Es decir, hombre, si yo quiero medir, por ejemplo, en un combustible la capacidad de, por ejemplo, una gasolina, y cuánta energía puedo sacar yo de esa gasolina, energía química, y tengo que someterla a una combustión. La combustión ya es una reacción química, es decir, someto ese hidrocarburo a una oxidación y puedo medir mediante ciertas técnicas cuánta energía puedo sacar yo. O por ejemplo, cuando se somete a algo, cuando se quema algo. Entonces, si por ejemplo la capacidad de combustión, entonces esas propiedades yo tengo que someterla a la energía, a la materia, a un cambio químico. Entonces ya después de yo me puede medir esa propiedad, ya después la materia ha cambiado su estructura. Entonces esa es la diferencia fundamental entre las propiedades físicas y las propiedades químicas de la materia. También hay propiedades, o otro grupo de propiedades que se llaman extensivas e intensivas. Comencemos con las extensivas. Las extensivas son propiedades que dependen de la cantidad de masa. Es decir, mientras más masa haya, ¿verdad?, esa propiedad pues va a cambiar su valor. Mientras que, por ejemplo, las propiedades intensivas no importa la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa en sí misma es una propiedad extensiva. En muchos casos el volumen es una propiedad extensiva. Si queremos, por ejemplo, una propiedad intensiva, la propiedad intensiva por excelencia es la densidad. La densidad es una propiedad que no importa la cantidad de materia, va a ser igual. Si tú tomas la densidad, una cantidad de materia, y después tomas una muestra más pequeña, de menor cantidad, de menos masa, la densidad va a ser igual. Y la densidad, ¿qué es? Es la división de dos propiedades extensivas. Generalmente cuando tú divides dos propiedades extensivas, tienes una propiedad intensiva. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese tipo de propiedades. Las propiedades intensivas tienen la capacidad de ser identificativas. Es decir, imagínense usted, las sustancias puras se pueden identificar por ciertas propiedades. Por ejemplo, sabemos que el agua, su densidad es 1.0 gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro. La densidad del etanol, aproximadamente 0.7. O sea, esos valores son identificativos de diferentes sustancias. Cada sustancia va a tener una diferente densidad. Entonces, en muchos procesos industriales nosotros vamos a utilizar ese tipo de propiedades. Van a ser importantísimas. La concentración, la densidad, también para procesos de oxidación, la capacidad de que tiene un reactivo de oxidarse. Todas esas propiedades vamos a utilizarlas en este tipo de aplicación de los balances tanto de materia como de energía en procesos industriales.
Pero para hacer eso debemos medir. Todo nuestro mundo está gobernado por mediciones. Nosotros todo lo medimos. Nosotros cuantificamos en unidades lo que vale nuestra matrícula, los días que estudiamos en la universidad, los semestres que dura la carrera, todo lo cuantificamos, lo contamos. Entonces, digamos, pero ¿qué es medir? O sea, medir es comparar una magnitud contra un patrón establecido. ¿Sí? Cuando nosotros medimos una distancia, lo que hacemos es medir, ¿verdad?, una longitud contra un patrón establecido. ¿Cuál es el patrón? En este caso, en el sistema internacional es el metro. Pero medir es eso, una medición es comparar una magnitud contra un patrón establecido. Y los patrones establecidos que son contratos que se hacen entre hombres. Porque usted nunca ve en la naturaleza, por ahí, mira, ese es un árbol de metros. No, el metro es un estándar aceptado porque varios hombres se reunieron y dijeron, hombre, vamos a poner esta distancia como metro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo. Bueno, por eso es que usted ve que hay diferentes sistemas. El sistema internacional, el sistema inglés, y ya hablaremos de ello en corto tiempo. Entonces, para poder medir hay que tener estándares, y los estándares son acuerdos que hay entre hombres. En este caso tenemos diferentes, por ejemplo, la unidad. Por ejemplo, las unidades tenemos el sistema internacional, el sistema internacional de medidas, o SI, ¿ve?, o en francés Système International d'Unité. Entonces, siempre vamos a tener ciertas unidades. En este caso, ¿por qué es importante en esta asignatura? Es importante porque muchos de los equipos que algún día usted verá en su desempeño no fueron hechos, por ejemplo, aquí en nuestro país. A veces vienen del exterior, de países que adoptan otro sistema de medición y no tienen que estar claro en los dos sistemas. Entonces, el sistema internacional, ¿verdad?, tiene unas magnitudes fundamentales. Entonces, mira ahí las magnitudes o unidades fundamentales del sistema internacional: la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cada una tiene unas unidades principales y un símbolo aceptado. Entonces, esto, por ejemplo, cada una de las unidades fundamentales tiene sus múltiplos y tiene sus submúltiplos. Entonces, siempre uno tiene que estar manejándose entre los diferentes, pues el metro, el centímetro, el milímetro, o el decámetro, el kilómetro, son múltiplos y submúltiplos de metro, pero siempre hay una unidad fundamental y uno tiene que trabajar con sus submúltiplos y con sus múltiplos. Entonces, hablemos un poco de cada una de esas unidades, de dónde viene y cómo ha evolucionado, ¿verdad? Entonces, digamos que la longitud, la unidad fundamental, ¿verdad?, de esa, antes pues no siempre fue el metro. Usted pues ha leído algunos libros de aventuras de los tiempos de los grandes exploradores. A veces en el mar, las primeras medidas, ¿cuáles eran? Pues el pie, el codo, la brazada, porque la primera referencia que ha tenido el hombre es su propio cuerpo. La primera referencia que ha tenido el hombre siempre es su propio cuerpo. Entonces, antes pues las medidas eran sobre todo en los marineros, la brazada, la milla náutica, el codo, o nudos, por ejemplo, que se medía la profundidad con una soga que tenía unos nudos cada cierta distancia. Entonces, la unidad fundamental fue evolucionando, y ya en el siglo XIX, cuando ya había pasado el tiempo de los grandes descubrimientos y ya se habían hecho mediciones más o menos exactas del globo terráqueo, se definió que el metro era la 10.000.000ª parte de la distancia del polo norte al Ecuador, ¿verdad? Entonces, pero para efectos prácticos pues se tomó una distancia aproximada y se hizo una barra de platino iridio que representa esa distancia. Esa barra estaba en el Instituto de Pesas y Medidas de París. Entonces, ¿por qué platino iridio? Pues porque esa aleación de metales tiene muy poca dilatación térmica, es decir, no se va, por los cambios bruscos de temperatura no va a tener
mucho cambio. Ahora usted puede decir, no, pero es que no tenemos mucho cambio de temperatura. Recuerde que en Europa usted puede tener temperaturas en invierno de -10 y en verano de 40. Entonces, entre -10 y 40 son 50 grados de diferencia y muchos de los metales se dilatan. Y así que todo se dilata o se contrae cuando la temperatura baja mucho. Pues ya en estos tiempos más modernos se puede definir o está definido la longitud de metro dentro de un laboratorio. ¿Cómo? Hombre, son 1.650.763 veces la longitud de onda de luz roja anaranjada de gas Krypton 86. Es decir, recuerde usted que cada luz tiene una longitud de onda característica. En este caso, la luz que emite el gas Krypton, así como esas luces de neón que tan normales son en nuestros días, pues es porque tienen un gas neón que emite una luz en espectro visible. Pues este gas Krypton emite también una luz. La onda de longitud roja pues tiene una longitud de onda característica y esta se utiliza como patrón para el metro. Entonces se puede definir exactamente lo que es un metro en un laboratorio. Vemos aquí también pues algunos múltiplos y submúltiplos del metro. Está el kilómetro, los múltiplos, kilómetro 1000 metros o 10 a la 3 metros, el decímetro 10 a la -1, el centímetro 10 a la -2 y así sucesivamente. Y sobre todo ahora en los tiempos de dispositivos nanométricos, pues las distancias pequeñas han tomado una gran relevancia. También tenemos aquí sus equivalentes en el sistema inglés. Recuerden que en el sistema inglés la longitud fundamental es el pie y tenemos también la pulgada, acá tenemos la milla o la yarda, son pertenecientes al sistema inglés. Así que en muchos países pues la unidad fundamental es el pie y la pulgada. Hablemos un poco ahora de lo que es la masa y el peso. Son dos conceptos diferentes. A estas alturas de su educación hay que diferenciarse y aprender que son dos cosas diferentes. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo indistintamente del campo gravitacional donde esté. Es decir, la masa de su cuerpo es la misma aquí y en la luna. La masa es digamos que es una magnitud escalar. Es decir, solo tiene su magnitud. Solo tiene un valor de esa magnitud. Kilogramos, 5, 20, 30, 40. A diferencia del peso. El peso es la fuerza con la que un campo gravitacional atrae a esa masa. Entonces, ahora sí, el peso suyo es diferente aquí que en la Luna, porque la gravedad es diferente. En la Luna es un sexto. Entonces, mientras la masa es una magnitud escalar, el peso es un vector. Un vector que tiene aquí en la Tierra un valor de 9.8. Pero es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Es decir, la gravedad es una magnitud escalar que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces recuerde, el peso es un vector, mientras que la masa es un escalar. Entonces, vemos que las magnitudes fundamentales en el sistema internacional, el kilogramo, tenemos su múltiplo, el gramo y el miligramo. Entonces recuerde que el peso es igual a la masa por la aceleración. El peso es una fuerza. En este caso, para nosotros en la Tierra, la aceleración es la aceleración de la gravedad. El volumen, obviamente, viene definido por qué, por el espacio que ocupa, o el espacio tridimensional que ocupa una cantidad de materia. Esto es bastante importante en muchos procesos cuando estamos trabajando con gases. Va a ser muy importante cuando trabajen con gases, porque los gases son muy sensibles a cambios de presión y temperatura. El metro cúbico, la unidad fundamental, y el litro, un múltiplo de él. 1000 litros es un metro cúbico y 1000 centímetros cúbicos o 1000 litros son un litro.